episodio número 2659. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la Santa Palabra de Dios. Y en esta ocasión nos toca la lección número 10, Misión en favor de los no alcanzados, primera parte, con el texto a memorizar de Hechos capítulo 17, versículo 24, Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17 y el versículo 24. Esta semana promete ser una gran bendición, así como lo fue la semana pasada con el hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez. Así esta semana su servidor, Tomás Polanco, y también nuestro asesor teológico, el doctor Franklin Martí, nos estará acompañando. Y qué bueno que podemos en esta ocasión introducir este tema, porque obviamente ya, como bien se menciona en el título, esta es la primera parte. Ya la segunda parte le tocaría a Omar Medina, y luego entonces ya estaría la última lección de mi parte, la lección número 12, Esther y Mardoqueo. Luego entonces Omar termina con la lección 13, el fin de la misión de Dios. Es increíble cómo el tiempo avanza y cómo hemos estado desarrollando este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, de una forma diferente, dinámica. Recuerden, al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de cómo usted puede acceder a este ministerio, cómo puede incluso comunicarse con nosotros y de esa manera poder seguir expandiendo cada día más este ministerio que, como bien hace honor a su nombre, es para bendecir, es Audios de Bendición, y en este caso este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, bendice a nuestros oyentes, y en especial te pedimos, oh Dios, que tú esta semana que comienza nos des la sabiduría de lo alto, nos des de tu Santo Espíritu para poder no solamente estudiar tu palabra, sino aplicarla, también ayudar a otros para que también entren a esta esfera del poder experimentar tu evangelio. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un hebreo en Atenas. Esa es la parte, obviamente, del domingo, pero antes de eso, introduciéndonos a la parte del sábado, al describir lo que Pablo hizo en Atenas, Lucas escribió en Hechos 17:17, Hechos 17:17, así razonaba en la sinagoga, con los judíos y con los otros piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Naturalmente, Pablo habría estado más cómodo trabajando entre los judíos, su propia carne y sangre, y quien no, ¿verdad? A uno le gusta generalmente estar con las personas que uno conoce, que uno incluso tiene los mismos gustos o preferencias y ese tipo de cosas. Pero el apóstol Pablo se negó a conformarse con trabajar únicamente entre los suyos. Había sido llamado a alcanzar a otros también. O Pablo podría haber trabajado solo con los gentiles temerosos de Dios, cuya visión del mundo ya había experimentado un cambio sustancial. Estos tenían una base bíblica sobre la que Pablo podría construir, aunque todavía necesitaban conocer al Dios a quien temían, Jesús el Mesías. Pero no
mientras estuvo en Atenas, una ciudad famosa por su filosofía, Pablo trató de llegar a la gente de allí también, que tenía un trasfondo y una cosmovisión radicalmente diferentes de los hebreos y de su historia sagrada, que constituía el fundamento de la fe que Pablo quería enseñar a los atenienses. ¿Cómo trató Pablo de llegar a esa gente? ¿Y qué podemos aprender de sus intentos? Bueno, de eso va a tratarse toda esta semana, y qué bueno que me acompañan para este trayecto maravilloso de la palabra de Dios y de esta semana que tiene que ver con la misión en favor de los no alcanzados. Y entrando propiamente a la parte del domingo, un hebreo en Atenas se nos invita a leer Hechos capítulo 17, los versículos del 1 al 16, para responder a la pregunta: ¿cómo terminó Pablo en Atenas y cómo respondió a lo que encontró allí? Hechos capítulo 17, del versículo 1 al 16. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían tenían celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que no hay otro rey sino Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Tremendo. Esto es lo que dice Hechos capítulo 17, los versículos del 1 al 16. Entonces, respondamos a la pregunta: ¿cómo terminó Pablo en Atenas y cómo respondió a lo que encontró allí? Bueno, lo primero es que Pablo llega a Atenas luego de dar una serie de tumbos en este caso, traspiés o situaciones que hicieron que en vez de quedarse primero en Tesalónica, él tuvo que salir de ahí porque había un alboroto, estaban tratando de apresar a los cristianos. Ustedes notan que en la Escritura establece en Hechos 17 que Jasón, que era uno de los que los recibía a ellos, fue apresado y todo lo demás, y tuvo que pagar una fianza.
Entonces luego Pablo es llevado a Berea. Allí el evangelio es prosperado, pero igual vuelven los que estaban en contra del evangelio y vuelven a hacer ese tumulto. Entonces Pablo es sacado de ahí, es llevado a Atenas, se quedan Silas, Timoteo, obviamente, y luego Pablo mandó a buscar a estos hombres porque él vio la gran necesidad que había en Atenas, ya que, como dice el versículo 16, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y para incluso hablarnos un poquito más extenso y de manera más magistral, diría yo, vamos a recibir directamente el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, que a propósito nos va a hablar de Atenas. Bienvenido, pastor y profesor. El Comentario Bíblico Adventista, el tomo 6, la página 343, comentando acerca de la idolatría de la ciudad de Atenas, menciona un antiguo registro donde se puede leer que había más de 3,000 estatuas en Atenas en los días de Pablo. Inclusive, ese documento antiguo menciona que una de sus calles estaba adornada con un busto del dios mensajero Hermes delante de cada casa. Allá había templos, pórticos, patios repletos con obras de arte esculpidas primorosamente, que en forma elocuente proclamaban el amor de los griegos por la belleza. Así que Pablo, que es una persona que, como sabemos, nació en Tarso, tiene sus antecedentes helenísticos, difícilmente podía ser indiferente a la atracción de la belleza, de esta estética, de esta riqueza artística. Pero nosotros sabemos también que el apóstol Pablo era judío. Por lo tanto, ese sentido de él como judío lo llevaba a que las implicaciones espirituales que veía de todo esto, pues lo anonadaban. Así que la mayor parte de las esculturas que el apóstol Pablo veía, al estar ligadas al culto pagano, él le podía llamar a esto ídolos, y cualquier judío lo podía hacer. Así que para un judío, tal ostentación era evidentemente un insulto a los 2 primeros mandamientos. Pero para un cristiano, este panorama podía provocar una tristeza mayor, pues mostraba el abismo que había entre el paganismo griego y la revelación del Evangelio de Dios en Cristo. Pablo compartía tan completamente el deseo del Salvador de redimir a los hombres de sus locuras, que a pesar de todo, su reacción fue de tal manera que él prefirió, más que criticarlos, evangelizarlos. Él no podía descuidar la oportunidad de proclamar el Evangelio a estas personas de Atenas. Lo que una persona ve desde un punto de vista, el cristiano no necesariamente lo va a ver desde ese punto de vista, ya que el cristiano tiene una base bíblica y también es una persona dirigida por el Espíritu Santo. Pero esa base bíblica y esa dirección del Espíritu va a llevar a ese cristiano a ser cuidadoso de cómo acercarse a personas que no piensan igual, a personas que no ven las cosas de la misma manera. Por lo tanto, el cristiano, lleno de ese Espíritu Santo que da un corazón para entender las diferentes formas de pensamientos, va a acercarse de una manera cuidadosa, de una manera espiritual, de una manera respetuosa y ética hacia las demás personas. Gloria sea a nuestro Dios. Muchísimas gracias por este tremendo comentario. Y ya vemos que eso era una cosa increíble. Ídolos por donde quiera, hasta el frente de la casa de la gente. Imagínense ustedes hoy en día
Eso es como cuando en la República Dominicana, no sé si en otros países pasa lo mismo, en épocas de elecciones, usted ve pancarta por donde quiera de los candidatos que están en ese sentido disputándose o promoviéndose. Pues imagínese una pancarta, un retrato, una estatua de ese dios o de esos dioses que había en Atenas. Era algo increíble. Y lo más interesante de todo lo que mencionó el doctor, diría yo, es el hecho de que las personas, en vez de ser cuestionadas, en vez de ser señaladas, en vez de ser humilladas por lo que estaban haciendo, Pablo se enfocó en predicar el evangelio. Se enfocó en la misión y no en esos distractores que pudieran haberle creado un problema, porque él como judío obviamente tenía ese espíritu de que no soportaba originalmente toda la idolatría, pero aún así se enfocó en la misión, que es lo más importante. De igual modo tú y yo, cuando vemos estos temas, que no, que la música, que no, que la forma en que se presenta en el púlpito, no, es la forma en que se hace. O sea, tantas veces que se discuten por cosas que no son trascendentales cuando la misión está descuidándose. Yo no estoy diciendo que usted puede utilizar cualquier tipo de música para adorar a Dios. Tampoco estoy diciendo que usted puede ir de cualquier forma a representarle, tampoco. O sea, cada cosa tiene un lugar y una ocasión en la que debe ser tomada en cuenta, pero no es lo más importante. Lo más importante es la misión, llegar a la gente, predicar el evangelio y no enfocarse en detalles que lo que hacen es que perdamos mucho tiempo. La ciudad de Atenas estaba llena de ídolos. Como Pablo conocía la historia de su propio pueblo y sus tendencias a la idolatría, a pesar de las interminables advertencias, estaba molesto por todos los ídolos que también encontró en Atenas. Sin duda, Pablo estaba motivado por la compasión hacia los atenienses que morirían en sus pecados si no llegaban a conocer al Dios verdadero. En la actualidad, nuestras ciudades siguen llenas de ídolos, aunque sean menos evidentes que los que vio Pablo, y por desgracia, muchos creyentes pueden pasearse tranquilamente por una ciudad sin reaccionar en lo más mínimo ante sus ídolos. Sin embargo, Pablo tenía suficiente sintonía con el Espíritu Santo como para responder. La pregunta sería, ¿tienes tú esa sintonía? ¿Tengo yo esa sintonía? ¿La tiene él? ¿La tiene ella? ¿La tienen ellos? ¿La tenemos nosotros o ustedes? Definitivamente que hay que hacer un alto. Cuando tú ves que la gente se está perdiendo, eso no te da como un deseo, un fuego intenso. Yo incluso hasta me soñé predicándole a unos familiares y de hecho me hice la pregunta, porque ¿para qué yo estudié teología? Si no fue para, primero, tratar de alcanzar a mi familia, así como siempre oramos. El énfasis es, primero los de tu casa, primero los que están más cerca de ti, pero luego este evangelio tiene que seguir alcanzando a todo el que te rodea, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, todas las personas que tú puedas alcanzar, que sean alcanzadas. Pero estamos hablando de que para eso tú tienes que estar en sintonía con el Espíritu Santo. A diferencia de otros creyentes que aún no comprendían que el evangelio es para todo el mundo, Pablo sabía que Dios quería que los atenienses se salvaran junto con todos los demás. Comprendía que el concepto de misión global consistía en llevar el evangelio a los grupos de personas no alcanzadas de ninguna forma, incluyendo a los paganos idólatras, así como los filósofos que atestaban las calles de Atenas. Por lo tanto, Pablo frecuentaba el mercado donde se encontraba esta gente. Podríamos decir que formó el primer centro de estudios de misión global, donde utilizó el mercado con el fin de estudiar y probar métodos para llegar al corazón y la mente de esos paganos. Yo no sé cómo
tú lo haces. Yo sé cómo yo lo hago. Muchas veces yo me introduzco a la gente simplemente utilizando sus servicios. Por ejemplo, voy donde un peluquero, de ahí empiezo a conversar con él y termino amistándome con él y ofreciéndole estudios bíblicos. De igual manera, así lo hago también con las personas en los supermercados. Generalmente busco a alguien, me hago amigo de esa persona, trato siempre de incluso memorizar los nombres, aunque a veces es un poco difícil. Tú puedes hasta anotarlo en una libreta y ya los celulares tienen muchísimas formas de usted poder guardar esa información. Usted lo guarda, C-Town o cualquier sea el supermercado, tal nombre del amigo, del que me ayuda. Entonces usted va, lo saluda por nombre, esa persona se amista con usted y usted va creando puentes, va creando maneras de alcanzarlo. De igual modo, usted puede hacer lo mismo con la familia. Usted debe de buscar la manera que sea para alcanzar a la gente. Pablo lo hacía en los mercados, parecido, ¿verdad?, a como yo le mencioné. Lo interesante es que usted busque la manera de poder ganar a la gente. En la actualidad, a menudo tratamos de llegar a personas cuyo trasfondo no tiene nada en común en lo que se ha dado en llamar la herencia judeocristiana. De allí que, como Pablo, tengamos que adaptarnos. Un abordaje que podría funcionar bien, por ejemplo, en Quito, podría ser inútil en Bangkok. O sea, lo que tú haces en Quito, Ecuador, podría ser inútil en Bangkok, o sea, en esa otra ciudad, porque realmente uno debe de ir probando los métodos de acuerdo al lugar. No es lo mismo, por ejemplo, el estilo de vida que se vive aquí en Estados Unidos acelerado, donde tú tienes que ser rápido y buscar la manera de incluso ver a una persona y de abordarlo sabiendo que tiene un tiempo sumamente ocupado, diferente a los otros países quizás que son de menos desarrollo, donde la gente tiene más tiempo, te escucha más y es más propenso a poder recibirte con todo lo que tú le llevas. O sea, hay que variar para, de alguna manera u otra, alcanzar a la gente en su estatus, en su nivel. ¿Qué tipo de ídolos? Se hace esta pregunta final. ¿Qué tipo de ídolos adora la gente en tu sociedad? ¿Y cómo puedes abrirle los ojos para que vean lo inútil que es todo eso? Hay que tener cuidado con este asunto de usted quererle mostrar de frente a la gente que está equivocado. Dice el mismo Omar Medina que es más fácil engañar a la gente que demostrarle que ha sido engañada. Es más fácil engañar a la gente que demostrarle que ha sido engañada. Entonces, la idea es no engañe a la gente, pero tampoco quiera convencerlo de que está engañado. Muéstrele la verdad, muéstrele a Jesús y esa misma persona, con su sano juicio, con el Espíritu Santo tocando su corazón, va a entender lo que Dios está hablando por medio de usted. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que un hebreo en Atenas hizo una gran diferencia. ¿Qué hebreo fue ese? El apóstol Pablo. Y tú y yo podemos ser tal cual lo hizo él, no enfocarnos en los ídolos, no enfocarnos en los defectos de la gente, en los tatuajes, en que tenga una preferencia o tenga otra sexual que no sea la correcta, la que dice la Biblia. Olvídese de todos los prejuicios y preconceptos. Alcance a la gente donde está y llévela al sitial poco a poco, con la ayuda de Dios, a lo que Dios le ha llamado. Pero eso se hace poco a poco. No ataque a la gente, no señale los pecados de la gente, muéstrele a Jesús y esa misma persona va a darse cuenta de lo que Dios espera de ella. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración.
Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. En esta ocasión, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu para poder, sin ningún tipo de prejuicios, aceptar a la gente. No estar señalándole los errores, la idolatría, las cosas malas que hace. Ayúdanos a que toleremos, incluso cuando no estamos de acuerdo, que no participemos obviamente de esas cosas, que no degrademos nuestra fe, pero que si vemos que ellos actúan de manera incorrecta, podamos con amor llevarlas poco a poco a la verdad y que esa persona, por su misma cuenta, de acuerdo a la iluminación de tu Santo Espíritu, pueda ir cambiando y que gradualmente obedezca todo lo que dice tu palabra. Ayúdanos a no querer imponerle a la gente que cambie de la noche a la mañana, sino que dejemos que seas tú el que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, para este lunes, Pablo en el Areópago. Esa palabra es un poquito fuerte, aerópago, pero es interesante porque ahí vamos a aprender, vamos a seguir expandiendo el conocimiento y a seguir con estos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí. Recuerden, esta semana estamos estudiando Misión en favor de los no alcanzados, primera parte, con el texto a memorizar de Hechos capítulo 17 y el versículo 24, Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17 y el versículo 24. Así como lo habíamos mencionado al inicio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden que pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989 vía WhatsApp. Recuerden, si le mandan algún mensaje, alguna nota de voz, algún texto y él no les responde, pueden hacerlo nuevamente. Recuerden que hay muchos mensajes que él recibe diariamente y en este caso, pues él no tiene secretaria, no tiene a alguien que le ayude en esa parte. Por lo tanto, ténganle paciencia, escríbanle de nuevo, pero obviamente si le envían alguna de esos mensajes que se reenvían y esas cosas, es muy difícil que lo pueda ver. Pero sí, si es algo personal, que usted quiere, por ejemplo, hacer alguna pregunta al programa, alguna sugerencia, o también mandar una nota de voz diciendo cómo este programa le está ayudando en su vida espiritual, pues lo pueden hacer por esa vía. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.